La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más Yo me presentes. sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no lo avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. En un país con diversidad étnica y cultural, los medios de comunicación tienen la responsabilidad de ser incluyentes. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, ¿cómo representan a las minorías étnicas los medios de comunicación en el país? Bueno, es importante destacar que los medios de comunicación hoy en día le están dando más espacio a las comunidades étnicas y hay que reconocer que de manera particular los sistemas de medios públicos están dándole protagonismo a las comunidades raizales, a las comunidades negras, a las comunidades indígenas. En este caso destacar, por ejemplo, ver a una mujer como Sandra Chindoy o como Vilma Yey dando noticias en RTBC es muy valioso para el sistema de medios públicos. Las minorías étnicas en Colombia no están representadas bien en los medios colombianos, específicamente en los medios tradicionales. Estos los tratan con desprecio. Para mí, estas minorías son seres humanos como cualquiera de nosotros y merecen respeto por el simple hecho de ser humanos. Tienen sus derechos. Los medios desconocen sus culturas, los estigmatizan. Y, en mi opinión, esto no debería ser así. Esto es representativo de una sociedad enferma de racismo. Se tiene cierto paradigma, cierto modelo establecido que hace que estas personas con diferentes ideales, pensamientos, costumbres, idiosincrasia, pues estén un poco al margen, ¿cierto? Porque son juzgadas o discriminadas simplemente porque no son como la mayoría de la sociedad actual es. He encontrado estereotipos negativos sobre las minorías étnicas en los medios de comunicación. Claro que los he encontrado. Son estereotipos falsos, incluso estereotipos de entretenimiento que lo que hacen es denigrar las minorías étnicas, haciendo ver que lo que creen o lo que piensan o sus costumbres no tienen relevancia en la sociedad en la que estamos. Las minorías étnicas casi siempre han estado marginadas de los medios de comunicación. En muchas ocasiones, los medios alimentan estereotipos negativos, magnifican las diferencias, favorecen los prejuicios. Por ese motivo vale la pena detenerse en el estudio Representación indígena en el periodismo colombiano, el cómo y el por qué. Este estudio se publicó en 2016 y lo realizó el investigador Diego Cortés. Él analizó 238 artículos publicados por los medios de comunicación, periódicos y revistas más importantes del país, y también el cubrimiento de 2 noticieros de televisión, los de mayor rating, de una minga que sucedió en aquel año. Su análisis concluyó que se utilizaron técnicas visuales y de lenguaje para criminalizar e incluso invisibilizar, de acuerdo con cada contexto, las causas y los motivos políticos de esta protesta social. Este tipo de representación responde a factores que afectan profundamente al periodismo en Colombia. Con el fin de aportar nuevas miradas que sean más incluyentes, en el equipo de RTBC Noticias trabajan presentadores de diversas minorías étnicas. También se apoya en Radio Nacional de Colombia para contar con periodistas indígenas que hacen informes desde sus regiones.
Por eso hoy en Todo lo que vemos queremos preguntarnos, ¿las comunidades afro e indígenas están representadas en los medios de comunicación de Colombia? ¿Qué consecuencias les trae a estas comunidades y también al país en general ese tipo de periodismo racista? Bueno, yo me llamo Camilo Fernando Mendivelso, soy historiador de la Universidad Nacional de Colombia. Caos en el centro de Bogotá. Cuando se enfrentaron indígenas y policías, adelante. En medio de choques de comunidades indígenas con la policía. La comunidad indígena en Vera se enfrentó al SMAT y bloqueó la carrera séptima. Yo escucho normalmente sobre los indígenas en los noticieros de televisión del país cosas que no son positivas. Es decir, los focos de los noticieros van hacia los indígenas cuando pasan cosas negativas. Por ejemplo, cuando hay enfrentamientos de los indígenas con la fuerza pública. Y pienso que hay como una estigmatización de los noticieros hacia los pueblos indígenas. Yo conozco de la historia de los pueblos indígenas, pues conozco sus luchas, no de ahora, son luchas de décadas, incluso de siglos. Conozco también la forma en la que ellos viven. Basta mirar el departamento de La Guajira, cómo viven ellos. No tienen agua, muchos mueren de hambre. Prácticamente los indicadores, si nos remitimos a indicadores de educación, salud, trabajo, son indicadores que los indígenas están muy por debajo del promedio nacional. Voy en busca de un sabio de la comunidad, quien con su experiencia, conocimiento y sabiduría me ayudarán a conocer más sobre nuestro origen y sobre el complejo mágico religioso que nos identifica como nación. También he visto presentadores y periodistas indígenas en noticieros, en medios de comunicación, pero valga la aclaración, los presentadores y periodistas indígenas los he visto más en canales públicos. Estamos acostumbrados a ver un determinado tipo de presentador o periodista en televisión, ver indígenas con sus trajes típicos, con sus atuendos típicos en televisión, en espacios televisivos, me parece algo muy valioso, porque eso también somos nosotros. Todos nosotros tenemos ciudadanía y podemos ejercer esa ciudadanía en nuestro país. Eso me parece a mí que es inclusión. También les contamos que la Comisión Nacional de Comunicaciones de los Pueblos Indígenas propuso estrategias para impulsar y visibilizar el mundo cinematográfico indígena en articulación con el Gobierno Nacional. Desde casa, hagamos juntos la televisión que queremos. Queremos entender un poco más cómo es el cubrimiento de los temas étnicos en los medios de comunicación en Colombia y por ese motivo hemos invitado al programa a Diego Cortés. Él es investigador, autor del estudio Representación Indígena en el Periodismo Colombiano, el cómo y el por qué. Diego, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. ¿Cómo le va? Hola Eduardo, muchísimas gracias por la oportunidad, por la invitación. Diego, de acuerdo con su estudio, ¿cómo ha sido la representación indígena en los medios de comunicación en Colombia? Y a lo largo del tiempo ha habido cambios, ha habido progresos. ¿Cómo ha sido la cosa? Bueno, yo en el 2016 publiqué un artículo sobre cómo los medios colombianos, medios masivos, habían cubierto la marcha del 2008 indígena, la cual fue hasta ese momento una de las más largas y más numerosas de la historia. Dicho artículo muestra que, por un lado, fueron invisibilizadas las voces indígenas, hubo muy poco espacio para testimonios desde las comunidades,
o desde gente de la comunidad, y por otro lado fueron estigmatizados. Lo que sí creo es que de la fecha acá ha cambiado un poco la representación, especialmente por esfuerzos desde la televisión pública, donde se le ha abierto las puertas a productores indígenas, pero también creo que los medios masivos han logrado tener un poco más de conciencia de esa Colombia que casi no se reporta en los medios masivos. Y creo que se ha creado una sensibilidad, falta trabajo, pero creo que la representación ha sido un poco mejor. ¿Estás desgranando maíz? Ajá. Yo otra vez por acá visitándola. Ah, pues bueno, que de pronto se acuerde, ¿no?, de visitar. Claro. Coménteme usted por qué la situación que le incomodaba, que el otro día que le preguntaba sobre por qué no nos quería hablar la lengua propia, qué sería lo que pasaba. Entonces, que me comente un poquito sobre eso. Ah, sigue insistiendo, ¿no? ¿Cuáles son las causas de que los temas indígenas se representen como se representan en los medios de comunicación en Colombia? Bueno, por una parte, la monopolización de los medios, que en su momento, los medios colombianos estaban manejados por un grupo muy pequeño de empresas con intereses económicos muy claros. Problemas con las prácticas del periodismo y algunos problemas especialmente para ejercer el periodismo desde las regiones. Unas situaciones muy precarias de condiciones laborales y muchas presiones políticas para los periodistas. Durante años, posiciones editoriales de algunos medios y periodistas que nos califican, por ejemplo, como borregos y terroristas y otros calificativos estigmatizantes a nosotros los pueblos indígenas, nos han señalado y nos han puesto en riesgo nuestra vida y nuestros territorios. ¿Qué consecuencias les trae a las minorías étnicas de que las representen de esa manera? Bueno, yo creo que en términos de las consecuencias, principalmente, o la más grave, es en términos de seguridad para aquellos que son estigmatizados. Para nadie es un secreto que la estigmatización ha sido un arma política para excusar el asesinato o la persecución jurídica a líderes de todo tipo, incluyendo a los líderes indígenas. Y en el contexto indígena, yo creo que la invisibilización y el uniformamiento, digámoslo así, del mundo indígena conlleva a crear unos imaginarios donde lo indígena es muy monolítico, lo cual es problemático porque esconde la riqueza cultural, política de los pueblos. ¿Qué consecuencias le trae a la sociedad colombiana en general que se discrimine de esa manera a las minorías étnicas en los medios de comunicación? Bueno, yo creo que una de las consecuencias más lamentables de esta situación, de esa, digamos, invisibilización del mundo indígena en algunos medios y de esa estigmatización debido en este momento a la polarización que también se refleja en los medios, es que perdemos una oportunidad de conocer pues no solamente una riqueza cultural, sino una riqueza política, ecológica que es parte de Colombia, ¿no? Y esto creo que refuerza esos imaginarios desde lo urbano a lo rural, donde son muy limitados, ¿no? Digamos que el mundo indígena se ve como algo muy lejano, pero también quiero remarcar con esto que no es solamente la responsabilidad de los medios en mostrar esas realidades, también es una responsabilidad educativa mucho más general y que envuelve otras instituciones sociales. No es solamente los medios los que tienen que educar a los ciudadanos de su riqueza, de nuestra riqueza cultural,
sino es un proyecto mucho más amplio. ¿Qué pueden hacer los medios de comunicación y el periodismo para superar esas formas de representar a las minorías étnicas del país? Pues digamos que una de las cosas para mejorar el cubrimiento de cómo se narra, cómo se muestra el mundo indígena, es precisamente trayendo a comunicadores indígenas, haciéndolos parte de la producción. Traer comunicadores, traer productores indígenas o afros o de otros sectores amplía las posibilidades de tener unas conversaciones y una riqueza mediática mucho más amplia. Muy buenos días para todos los oyentes de Inga Estéreo 98.1. Un saludo muy especial de parte del Cabildo Menor de Comunicaciones. En este día, saludo súper cordial para toda la gente que siempre está pendiente de Inga Estéreo. Diego, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchísimas gracias, Eduardo, por la oportunidad y estamos en contacto. Hasta luego, que esté muy bien. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Mi nombre es José Navia Lame, soy periodista. He trabajado en diferentes medios nacionales y en los últimos 10 años me he dedicado a trabajar como profesor universitario y como freelance. Las comunidades indígenas, los pueblos indígenas, están conformados por sujetos sociales, sujetos políticos, sujetos que tienen organizaciones muy fuertes en algunas zonas, que tienen un proceso de organización que es milenario, que se ha interrumpido muchas veces precisamente por el ejercicio de la violencia contra ellos en sus territorios. Y en el caso específico de las comunidades indígenas, de las comunidades afro, de los campesinos, yo creo que se está muy acostumbrado a tener una visión a veces romántica del campesino o del indígena trabajando allá en sus montañas, bajo el rocío de la mañana, pero cuando indígena, cuando el campesino, cuando el afro, entonces abandona esa representación poética y sale a la calle, sale a la carretera, hace marcha, se organiza y sale a reclamar sus derechos, entonces se rompe esa representación y entonces pasa a ser como el indígena o el campesino rebelde, el insurgente, el que está infiltrado por la guerrilla, y esos señalamientos en un país como este son muy peligrosos. Todos coinciden en que la ciudadanía les salvó la vida, los resguardaron de la furia de los indígenas que se tomaron el centro de Bogotá. Yo creo que el asunto es más de concepto, de cambiar el pensamiento que se tiene en una sala de redacción frente al tratamiento de los temas indígenas. De nada vale incluir en la nómina a un periodista indígena y obligarlo a trabajar con las agendas con las que trabajan los demás y con la misma mirada de las variables de noticiabilidad que se le aplican a un hecho para ver si ese hecho merece ir a un medio noticioso. Entonces, a partir de ahí hay unas diferencias muy grandes. No se entiende que somos un país completamente diverso, pero el diverso no simplemente significa mi color de piel. El diverso significa un pensamiento diferente, una manera de abordar cada problema de manera diferente. Los tiempos que manejan las comunidades indígenas no se parecen nada a los tiempos que se manejan en la sociedad occidental. Pues hay unas diversidades que tienen que ser entendidas
que tienen que ser como estudiadas y ojalá tener a alguien especializado en un medio de comunicación para que pueda tratar estos temas, para que pueda contar sus noticias con una perspectiva diferente. Queremos entender un poco más cómo se sienten representadas las naciones indígenas en los medios de comunicación en Colombia y por ese motivo hemos invitado al programa a la socióloga Sandra Chindoy. Ella es exgobernadora del Cabildo Camenza en Putumayo y es presentadora del informativo RTBC Noticias. Sandra, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. Hola Eduardo, gracias por esta invitación. Sandra, ¿cómo sienten los pueblos indígenas que los representan en los medios de comunicación en Colombia? Bueno, para este análisis es muy importante tener en cuenta la narrativa que han hecho los medios de comunicación sobre los pueblos indígenas. Lo primero es que hay una narrativa exotizada de nosotros como pueblos, entonces nos toman como un actor de entretenimiento cultural, ancestral, desconociendo nuestra resistencia cultural y milenaria en el país. Lo segundo también tiene que ver con que hay una mirada de los pueblos indígenas como simplemente contestatarios, desdibujando las luchas históricas y sobre todo problemas estructurales que nos llevan a los pueblos indígenas a ser exigentes, a ser reivindicativos y sobre todo a proponerle cambios al país. Lo tercero tiene que ver también con que a los pueblos indígenas nos desdibujan nuestro lugar como sujetos políticos. Y es que nosotros prácticamente estamos cuidando el medio ambiente, estamos cuidando la tierra, estamos aportándole a la economía. Entonces, si nos siguen viendo como contestatarios, como sujetos exotizados y como actores que no somos políticos en el país, seguiremos reproduciendo las prácticas de discriminación y exclusión para los pueblos. Nabactanyes Capamillán, buenas noches para todos. Hoy iniciamos con noticias positivas porque en diciembre 27.000 familias del pueblo indígena Guayú del departamento de La Guajira serán beneficiadas con una transferencia económica de 500.000 pesos por concepto de la renta priorizada para esta población. ¿Cuáles prácticas periodísticas pueden catalogarse como discriminatorias o estigmatizantes? Bueno, de prácticas racistas y estigmatizantes hay muchísimas y podemos hablar un montón sobre ese aspecto en particular. Pero lo que hay que decir es que una de las cosas que legitima el racismo y el desconocimiento de los pueblos indígenas tiene que ver con que los pueblos no somos escuchados. Mientras la realidad, mientras la vida de los pueblos indígenas siga siendo narrada por terceros, nosotros seguiremos siendo no la fuente primaria de la información, sino un objeto de la información que puede ser manipulado a juicio o a criterio del medio que casi en todos los casos desconoce nuestras propias formas de conocimiento, nuestras formas de resistencia y sobre todo nuestras formas de vida. ¿Qué consecuencia le trae a los pueblos indígenas esa falta de reconocimiento en los medios de comunicación? Bueno, para hablar de las consecuencias debemos hacer dos análisis. El primero, las consecuencias que se generan al interior de nosotros como pueblos indígenas, que tienen que ver con cómo los medios de comunicación a través de esas narrativas de desconocimiento de nuestras realidades están generando que, por ejemplo, en nuestras nuevas generaciones de niños y jóvenes se esté ocasionando un debilitamiento cultural e identitario, que en algún momento incluso puede llevarnos a desaparecer física y culturalmente. Ahora, al exterior de nosotros como comunidades indígenas, este desconocimiento de nuestras realidades, de nuestras resistencias, de nuestros procesos, ocasiona, entre otras cosas, por ejemplo, que el gobierno deje de atender nuestras necesidades, que el gobierno deje de atender nuestras exigencias que son cruciales para la conservación de nuestra vida. Y por supuesto, también estas formas de discurso, este desconocimiento, lleva a que la sociedad en general, hablando de manera integral, reproduzcan esas prácticas de discriminación, de racismo, de exclusión e incluso de clasismo. En su opinión, ¿por qué existen esas formas estigmatizantes de narrar a las comunidades indígenas? ¿Y qué esperan los pueblos indígenas de los medios de comunicación en Colombia, del periodismo? Bueno, considero que Colombia a estas alturas no ha logrado sanar la herida que nos causó la colonización. Y es que estamos colonizados en nuestro pensamiento y en nuestro espíritu. Como decía un gran autor, Paulo Freire, decía, cuando el oprimido quiere liberarse para ser opresor,
no nos estamos liberando. Y creo que eso le está pasando a Colombia, ese desconocimiento de nuestros propios orígenes y específicamente de quienes nos están narrando en los medios nos llevan a reproducir esos discursos. ¿Qué esperamos los pueblos indígenas? Que nuestra voz, que nuestra lucha, que nuestra resistencia sea retratada con justicia en la información en los medios de comunicación. Compañeros, buenas noches. Sea lo primero, pues necesariamente rechazar los actos de violencia cometidos contra las instalaciones de la revista Semana. Yo soy indígena Kamtra, además soy socióloga y además exgobernadora del pueblo Kamtra, y tengo la autoría para decir que desde nuestros saberes, tradiciones y cosmovisiones, la violencia nunca será el camino para resolver las diferencias. Sin embargo, también tenemos que aceptar y no podemos perder de vista la estigmatización y la discriminación a la que por años hemos sido sometidos los pueblos indígenas. ¿Cómo se siente usted haciendo periodismo en la franja informativa de un canal de televisión pública? Bueno, me siento feliz, me siento contenta, me siento como una aprendiz. Todo lo que veo aquí es nuevo, pero sobre todo me siento tranquila porque lo que hoy está pasando en el noticiero de Señal Colombia tiene que ver con un hecho de justicia histórica para todos los pueblos indígenas del país. Para que yo llegara aquí como Sandra Chindoy a un medio público, a la televisión pública, los pueblos indígenas tuvimos que pasar por muchas muertes para que nuestros derechos sean reconocidos, para que nuestra voz sea escuchada y sobre todo para que los pueblos indígenas seamos representados con justicia. Por eso es muy importante hacer ese reconocimiento a la apertura de la diversidad étnica en la comunicación. Por eso hay que decir que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas que se encuentran consignados en nuestras leyes naturales, en nuestras leyes de origen, deben ser prioritarios. Sandra, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación a Todo lo que vemos. No, muchas gracias a ti, Eduardo, y de verdad que espero que mis aportes hayan sido especiales para este programa y un saludo a todos los televidentes. Así llegamos al final de este capítulo en el cual hablamos de cómo los medios de comunicación representan a las distintas minorías étnicas de Colombia. Si ustedes tienen algún comentario acerca de este programa o de cualquier otro programa del canal, pueden hacerlo a través de las redes sociales. En Twitter, @SenalColombia, y en Facebook, Senal Colombia, página oficial. Allí también pueden seguir la programación del canal. Si tienen alguna queja, sugerencia, reclamo, escríbanme, defensor@rtbc.gov.co. También pueden hacerlo cuando ustedes ingresan a la página www.senalcolombia.tv. Por su atención, muchísimas gracias y recuerden que su cita es aquí con nosotros para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Este contenido fue financiado con recursos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.